En esta exposición vamos a analizar el conflicto que se presenta en la isla La Española, analizado bajo el concepto multiescalar del poder, de la siguiente forma. Luis Ernesto París tratará del primero, que es el micro o el estado local, el coronel Jorge Alberto Ortiz, el segundo concepto, que es el meso o el estado regional, y cerrará Juan Camilo Velázquez con el macro o el estado internacional. Antes de empezar tenemos que ver los siguientes mapas de Santo Domingo. En el croquis izquierdo vemos a la estructura del centro de poder, que es la zona colonial con más de 18 iglesias y una catedral. Hay una plaza donde está ubicada la catedral principal, al frente una fortaleza que es el poder militar y a los extremos el poder político. Aunque no es una directriz principal de las ciudades en cuanto a su diseño, en este país se aplica y es una ciudad lineal, relativamente densa, con una tensión en sus extremos, se ve ordenada, limpia, conectada, con una estructura organizacional óptima. Santo Domingo es una megalópolis, de acuerdo con Tilly, pues tiene una alta acumulación y concentración de capital y todos los nodos de abastecimiento como cultura, comercio y turismo confluyen al Gran Santo Domingo. Esta es una ciudad dispersa, es Puerto Príncipe o la ciudad laberinto para significar confusión, desorden, desorientación, complejidad, inquietud y desequilibrio. Haití es un superestado de acuerdo con Tilly, destruyendo todo a su paso, usan la coerción para dominar a la población y explotan mal sus recursos. Los españoles descuidan una parte de la isla, la menos atractiva. Los piratas franceses la toman. España reconoce a Francia como dueña de esa parte. Los indios no son muy resistentes a las enfermedades de los españoles y deben traer esclavos africanos. Santo Domingo está construida mirando hacia el continente americano de forma abierta al comercio, mientras que Puerto Príncipe está oculta, protegida de la visual del hombre mediante dos de los tres macizos que componen la isla. Es rocosa y con muy poco sitio para el cultivo. República Dominicana ocupa 3/4 partes de la isla, tiene toda la buena tierra, justo porque ahí empezó toda la actividad de la conquista. Una vez se establece Francia en la isla con todos los negros esclavos, son estos últimos los segundos en lograr la independencia en las Américas, trayendo problemas. Con la llegada de Colón llegan también los dominicos, de ahí el nombre del país, que era la comunidad encargada de dirigir la Santa Inquisición apoyada con el poder de los reyes católicos. Ambos países son católicos. Pero es Haití con su población africana y con un idioma llamado creol, que es una mezcla de francés y taíno. Practican el vudú, que para la comunidad dirigida por los dominicos son considerados paganos, animales y seguidores del demonio. Los excluyeron de todo conocimiento de administración de recursos, de educación y de uso de las tecnologías agrícolas, generando otro impacto negativo para Haití. Eso se ve reflejado en el sistema de puertos modernos y el comercio de grandes superficies de la República Dominicana, mientras que en Haití los puertos son anticuados y el comercio se realiza en la ciudad de Hierro, que es una plaza de mercado que existe desde la época de la esclavitud. El turismo en Haití ha tratado de mejorar al país en esos aspectos, pero los esfuerzos se salen de las manos. Por último, en el aspecto micro, esa herencia de no saber administrar salen políticos que no colaboran en la prosperidad de Haití, como Papa y Baby Doc, permitiendo la explotación de la tierra sin control, generando el terreno erosionado, sin otorgar oportunidades de empleo de ningún tipo y sin salud, generando las temibles migraciones hacia Santo Domingo. Siguiendo con la introducción y teniendo en cuenta los grandes fenómenos por los que atraviesa la isla, tenemos momentos regionales a desarrollar, el geopolítico, el económico, el social, el cultural, con los cuales se han influenciado mutuamente las dos naciones teniendo un margen más negativo para una de ellas. Observando el mapa, la isla tiene esa posición predominante en el Mar Caribe, convirtiéndose en el pivote o centro regional del conglomerado de islas que lo conforman. El gran privilegio de poder interactuar de forma directa con el norte, Estados Unidos, o con el sur, suroccidente, América Latina. Esa posición privilegiada también se convierte en amenaza, porque para el lado occidental de la isla, con todos sus problemas internos, la convierten en la cereza del pastel para el crimen organizado, siendo el lugar de lanzamiento del narcotráfico a nivel regional. Esa posición también tiene una desventaja en lo referente a fenómenos naturales, siendo el lado occidental Haití el más golpeado por huracanes o terremotos como el del 2010, donde quedó completamente devastada,
y República Dominicana el primer auxiliador de esa tragedia. Esto debido a que el lado occidental está sobre la falla geológica que cruza esa zona. La economía maltrecha, la emergencia social y fenómenos naturales colocan a Haití como la nación más pobre de Latinoamérica, que no refleja en nada lo que aconteció en el periodo colonial, siendo el primer territorio libre en Latinoamérica y constituyéndose como la primera nación negra. Haití se ha caracterizado por la inestabilidad institucional, las falencias económicas como lastre que carga de sus inicios por todo lo que tuvo que pagarle a Francia para poder recibir su libertad. Todas esas crisis acumuladas se convierten en una bomba a punto de explotar que, si no es por la dependencia de la ayuda exterior, eh, hace mucho rato Haití hubiera colapsado. Sumado el componente de mala suerte como lo es su posición geográfica que la sitúa en esa falla geológica que la hace sufrir situaciones de desastre muy grandes. Todo esto pues la deja en una condición marginal. La pobreza extrema en Haití en parte también puede ser por la indiferencia que sufre República Dominicana, con quien comparte el territorio de la isla La Española, siendo su vecino la economía que más creció en América Latina para el 2018, un crecimiento sorprendente de un 7%, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial. La integración comercial entre República Dominicana y Haití mantiene una limitante estructural bastante diferenciada, dada la poca similitud de sus respectivos comercios. No se manejan índices de complementariedad. En otras palabras, los productos que exporta la República Dominicana no se ajustan a la demanda de importaciones de Haití. La República Dominicana presenta una mayor complementariedad económica con países tales como Estados Unidos, la misma Unión Europea, Brasil, entre otros grandes de América Latina, llegando a tener incluso acercamientos a China. Contrasta con lo desarrollado por Haití, al poco interés de lograr una mayor integración comercial con sus vecinos. Para Haití no es fácil producir, pues debido a su posición, sus malos manejos del recurso agrario, lo llevó a que casi no produce nada, y pues siendo algo como la migración una de las opciones para generar recursos, que impacta directamente a su vecino del oriente o al del norte. Claro está que para esos desplazamientos al norte se tornan peligrosos al intentar cruzar el océano en embarcaciones precarias. La falta de generación de recursos se convierte en la oportunidad de que hablábamos propicia para que los fenómenos de ilegalidad o crimen transnacional lleguen a sus fronteras y sea un desestabilizador más de la región. El resumen lo podemos observar en esas dos fotos que tiene la ayuda. Por una parte la xenofobia que manejan las dos naciones no da para una integración. La creación de un muro por parte de Haití aleja aún más esa posibilidad de integración económica y la comercialización de sus productos. Podemos decir que ese gran nodo en el que se convierte la República Dominicana por sus diferentes estrategias económicas, sociales y políticas lo ponen como el Estado fuerte, el Estado coercionador en la gran isla La Española. Al hacer el balance podemos decir que el futuro es incierto, para que las relaciones entre los dos países cambien. Es para Haití más difícil, después de 2 siglos de pobreza, inestabilidad política, dictaduras, con poco aprovechamiento de la ayuda internacional, sumándole que los desastres naturales la dejan devastada a su paso. Es algo que Haití tiene que cambiar para mejorar. Queda el interrogante, ¿tendrá que ver su raza y su cultura con lo que sucede en la gran isla? Es importante, en primera instancia, pues revisar cuáles fueron las influencias sobre la isla de los procesos de colonización, ya lo han mencionado mis compañeros, pero remarcar que Santo Domingo fue el primer asentamiento europeo permanente y la primera capital de España en América. Estamos hablando del primer asentamiento fundado por Cristóbal Colón en el año 1492, el Fuerte de Navidad, que finalmente en su segundo viaje, cuando encuentra que el fuerte ha sido destruido, funda la primera ciudad española europea en el Nuevo Mundo, Isabela, en 1494. Posteriormente, después del Tratado de Ryswick en 1697, que dio fin a la Guerra de los 9 años, recordemos Francia, España, Inglaterra,
Países Bajos, el Sacro Imperio Romano estaban vinculados, dieron lugar a una reorganización de las fronteras en Europa, pero también ultramar, y es así como España le entrega a Francia en ese momento el control del tercio occidental de la isla, que ya ha sido analizado a el nivel meso y micro. Hay un hito muy importante de impacto mundial en el proceso de independencia de Haití. Luego de la independencia, en el año 1802, Napoleón inicia la reconquista francesa de la isla y hay una estrategia de Toussaint Louverture, el líder de la independencia de Haití, quien, conociendo el territorio, el terreno, los ciclos de lluvias y conociendo el impacto que podría tener la fiebre amarilla en las tropas francesas, está evidenciado por cartas que escribió a sus líderes, a sus generales, que era necesario únicamente esperar al periodo de lluvias para que la fiebre amarilla hiciera estragos en estas tropas francesas, y así fue como el 95% de 26.000 soldados que se enviaron franceses a la isla murieron en ese proceso. En el año 1800, de manera secreta, España le había cedido a Francia todo el territorio de Luisiana, que no es solo el estado de Luisiana actual, sino todo el territorio central de Norteamérica, desde Alberta en Canadá hasta Nueva Orleans. El interés de Francia era, por supuesto, que ese territorio sirviera para suministrarle todo el alimento y todos los insumos para el crecimiento económico de Haití. En 1803, Thomas Jefferson, viendo que la presencia de Francia en ese territorio pues no era lo más pertinente para los intereses estratégicos de Estados Unidos, envió a James Monroe a Francia a negociar la compra de Nueva Orleans, y dado que Haití había recuperado, había ganado la guerra o el intento de reconquista de Francia, Francia no tuvo ningún interés en conservar Nueva Orleans ni todos estos territorios de Norteamérica, y le vendió este territorio por $15 millones a los Estados Unidos. Es por eso que se dice que la epidemia de fiebre amarilla en la guerra de Haití contra Francia es la epidemia más importante del mundo, porque permitió que los Estados Unidos creciera desde las 13 colonias originales hacia el oeste, de costa a costa, convirtiéndose en el país más poderoso del mundo. El resultado de todos estos procesos que hemos descrito en esta presentación dan lugar a que Haití sea en este momento el país más pobre del hemisferio occidental, una cadena de dictaduras, de gobiernos militares que se han sucedido uno tras otro, y han hecho que sea un territorio ingobernado, que haga de La Española el punto de tráfico de droga procedente de América del Sur más importante, con destino a Europa, así como a Canadá y los Estados Unidos. Adicionalmente, el blanqueo de capitales a través de República Dominicana pues, se ve favorecido por los carteles colombianos y por la facilidad de las transacciones financieras ilícitas en la región. Actualmente se estima que más del 10% de la cocaína que entra de contrabando a los Estados Unidos ha llegado a través de La Española. Por otro lado, en Haití se facilitó el tráfico de narcóticos, dado que el territorio pues, es difícilmente gobernado. Haití no tiene helicópteros, no tiene aviones, ni radares para saber lo que entra y sale de su territorio. Entonces, una vez las drogas llegan a Haití, pueden ser cargadas en vehículos, enviadas a Puerto Príncipe por tierra y continuar rumbo hacia los Estados Unidos, tal como vemos en las gráficas que nos muestran la evolución durante los últimos 20 años de las trazas del narcotráfico por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El gobierno de Santo Domingo deberá buscar soluciones conjuntas con Haití para empezar a darle solución a las migraciones y el crimen organizado. Es en la frontera donde se encuentran los problemas clave para la reconstrucción de Haití y en la ayuda para acelerar su economía. También se puede lograr con una cooperación estatal mutua, a pesar de la antigua desconfianza recíproca, pero que por su geografía están destinados a unirse. Según Tilly, el Estado hace la guerra y la guerra hace al Estado. En el caso de la isla de La Española se confirma la teoría de Centeno, que habla de la debilidad estatal latinoamericana, sobre todo en el lado haitiano. La única guerra que libró Haití y los haitianos fue su guerra de independencia, y en adelante ha sido una sucesión de gobiernos
de guerras intestinas, de gobiernos tomados por la fuerza, dando lugar a una total inestabilidad institucional.